¿Qué tal, queridas, queridos? Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, una vida de nuestro tiempo, del historiador norteamericano Peter Gay. Mientras ustedes están viendo la presentación, yo tengo abierto mi archivo de esta biografía, no oficial, pero bastante completa, bastante acertada también en cuanto a, digamos, una apreciación general tanto de la vida de Freud como del psicoanálisis mismo. Ahorita estamos en la página 62. Sigue siendo el primer capítulo, es un primer capítulo bastante extenso, pero dividido el primer capítulo en varios, digamos, subcapítulos, varios subtemas. Estamos, repito, capítulo uno, Fundamentos, de 1856 a 1905. Ya vimos la infancia de Sigmund Freud, ya vimos su adolescencia, su entrada en la universidad, sus brevemente vimos su periodo universitario y su contacto con grandes figuras de la ciencia médica de su tiempo. Pero llegamos a la página 62 y comenzamos una parte subtitulada Freud enamorado. Dice Peter Gay: al ver a Martha Bernays, Freud supo lo que quería, y su impetuosidad dominadora la arrastró hacia él. El 17 de junio de 1882 se comprometieron. Los dos tenían plena conciencia de que no se trataba de algo prudente. La madre, viuda de ella, enérgica y obstinada, tenía dudas acerca de la conveniencia de ese compromiso, no sin razones. Martha Bernays tenía prestigio social, pero nada de dinero. Freud no tenía ni una cosa ni la otra. Era innegablemente brillante, pero parecía condenado a muchos años de inopia, sin ninguna perspectiva inmediata de hacer una gran carrera o realizar algún descubrimiento científico que le aportara fama y, lo que importaba mucho más, prosperidad. ¿Qué es inopia, queridas y queridos? No lo sé. Tengo mi navegador abierto. Inopia, pobreza, indigencia, escasez. Miren, pues sí, eso es cierto. Recordemos que la familia Freud, si bien el padre de Freud era ya un comerciante de bastante edad, aparentemente de experiencia, realmente hasta donde la historia puede contarnos, la biografía también oficial por Ernest Jones señala que Freud crece entre bastante pobreza. Sigmund Freud, niño. Ajá. Dice el texto: no podía esperar nada de su anciano padre, hablando de Jacob Freud, que también necesitaba ayuda económica y se respetaba demasiado, habla de Sigmund Freud, como para depender de modo permanente del apoyo de su paternal amigo Joseph Breuer o Joseph Breuer, como gusten pronunciarlo, quien a veces le daba dinero con el pretexto de que se trataba de préstamos. Nota, permítame un segundo, debe de ser 130. No alcanzo a ver bien el número, 129. Nota 129. Esta está hacia el final del libro. Permítame un segundo. Voy a silenciar mi teléfono. Listo. Entonces, nota 129. Permítanme, estamos en página 62. Nos regresamos, o perdón, nos adelantamos a la página 793. La nota 129 nos dice Ferenczi: a queridos amigos, no debe de ser este de un capítulo posterior. ¿Por qué? Ahorita estamos muy temprano como para hablar de Ferenczi. Sí, capítulo 10, correcto. Miren, es bastante extenso el libro por lo que estoy viendo. Cerca de 1000 páginas, pero confío que se pasará rápido. Ahora sí, ya estamos en las notas del capítulo número 1.
Estamos en la página 700. Aquí está, 742. Sobre este punto, véase Ernest Jones, Vida y obra de Sigmund Freud, página 60-61, donde se cita una carta inédita de Freud a Martha Bernays el 9 de septiembre de 1884. Ajá. Este punto se refiere específicamente a los préstamos que le daba Joseph Breuer a Sigmund Freud. Recordemos que Breuer o Breuer era un médico 10 años mayor que Sigmund Freud y básicamente lo toma como su alumno, su compañero joven de la carrera médica. Continúa Peter Gay. La lógica de su situación era apremiante. Brooks se limitó a decir en voz alta lo que Freud tenía que estar pensando. La práctica privada era el único camino hacia los ingresos sustanciales necesarios para establecer el hogar de clase media en el que en el que se obstinaban él y Martha Bernays. Recordemos, Freud quería dedicarse a la investigación científica, que en esos momentos se definía directamente por el contacto de un individuo con el microscopio. Ajá. Y Freud hace avances, pero no tiene, digamos, como la perspectiva económica familiar que le permita sostenerse únicamente con pura investigación a través del microscopio. Continuamos con el texto. Con el objeto de prepararse para su práctica médica, Freud tenía que reunir experiencia clínica con pacientes, experiencia que nunca podría adquirir asistiendo a conferencias o experimentando en laboratorios. A alguien apasionadamente preocupado por la investigación como lo estaba Freud, la práctica clínica le imponía sacrificios penosos. Solamente el premio que le esperaba le llevaba a aceptar la idea de hacerlos. En realidad, el compromiso puso a prueba hasta su extremo la resistencia de la pareja. Y si no zozobró, si no fracasó, fue gracias a la sincera perseverancia de Freud e, incluso más, al tacto, la dulzura y el claro poder que es de estabilización afectiva de Martha Bernays. Pues Freud demostró ser un amante tormentoso. Eso sí lo sabemos por la biografía oficial, que por cierto, siendo uno de los pocos canales en todo YouTube acerca de o dedicado específicamente al psicoanálisis, les puedo comentar cómo la biografía oficial, la biografía por Ernest Jones, refiere a un Sigmund Freud joven y bastante impetuoso, bastante impaciente incluso celoso, ¿vale? Pero, queridas, queridos, vamos a ver cómo nos lo narra Peter Gay. Dice el texto, cortejaba a Martha Bernays del modo que estaba bien visto en su clase y cultura. Besos y abrazos eran todo lo que la pareja se permitía. Durante el compromiso, la virginidad de la joven permaneció intacta. También Freud debió haberse abstenido de relaciones sexuales en todo ese tiempo. No hay pruebas firmes en sentido contrario. Pero aquellos más que interminables 4 años de espera dejaron su sello en la formación de las teorías freudianas sobre la etiología sexual o el origen sexual, ahorita hablamos de eso, de la mayoría de las dolencias mentales. Cuando en la década de 1890 teorizó sobre el malestar sexual propio de la vida moderna, en parte escribía sobre él mismo. Hablando de la etiología sexual, queridas, queridos, estamos hablando específicamente de la neurosis, es decir, la relación que hay entre una frustración sexual, tanto en el sentido típico como en el sentido afectivo. Ahorita soy más específico, permítanme un momento, sobre el desarrollo y el sostenimiento de síntomas neuróticos. Ajá. Al momento de estar grabando este video del año 2026, la neurosis desapareció de los cuadros diagnósticos o de los manuales diagnósticos médicos. Sin embargo, el hecho de que la neurosis no aparezca en los manuales no quiere decir que no exista como condición clínica. Y debo decir que el psicoanálisis es la única disciplina al año 2026 que se sigue ocupando, digamos, de la neurosis desde el punto de vista, podríamos decir, clínico, aunque no desde el punto de vista médico. Ajá. Repito, podemos separar al psicoanálisis del resto de prácticas
psicológicas, psiquiátricas, porque el psicoanálisis no se sostiene sobre un concepto o una política como la salud mental. Pero al respecto de esta diferencia que estoy haciendo entre frustración sexual, digamos, común y frustración sexual afectiva, me refiero a literalmente la primera, gente que no tiene sexo, y la segunda, gente que no permite, digamos, su libre flujo de ideas, su libre flujo de sentimientos, su libre manifestación de pensamientos, ¿vale? Libre flujo. Lo hemos visto en el proyecto de psicología para neurólogos. Este libre flujo no quiere decir que la represión per se o la represión afectiva, la represión emocional, sea algo malo, sino que nos fuerza como seres humanos a tomar distintos caminos, uno de ellos justamente la palabra, para poder manifestar nuestros pensamientos, emociones o nuestra vida afectiva en general. Pero, dicho esto, regresamos al texto. Ajá. Era Freud inmensamente impaciente. Tenía casi 26 años y destinaba a un único objeto todas sus emociones, casi tanto su cólera como su amor, esa gran carga emocional en gran medida sofocada. 5 años, perdón, Martha Bernays, 5 años menor que él, popular entre los jóvenes, le resultaba a Freud sumamente deseable. La cortejaba con una fogosidad de la que él mismo casi se asustaba y que hacía necesarios todos los recursos del sentido común de la pareja y, en los momentos críticos, su misma habilidad para mantener el cariño fomentado y amenazado por la posesividad de él. Para exacerbar las cosas, durante la mayor parte de ese frustrante compromiso, ella vivió con la madre, con su propia madre, en Wandsbek, cerca de Hamburgo, y su prometido era demasiado pobre como para poder visitarla con frecuencia. Ernest Jones ha calculado que la pareja estuvo separada durante 3 o 4 años y medio que mediaron entre su primer encuentro y el matrimonio. ¡Ay! Nota número 130. A ver. Véase Vida y obra de Sigmund Freud, página 99. Ajá. Regresamos al texto. Pero se escribían casi todos los días. A mediados de la década de 1890, cuando llevaban 10 años de casados, Freud dijo como de pasada que su esposa estaba sufriendo un bloqueo de escritura. Qué curioso. Esto de sufres de un bloqueo de escritura es sin duda influenciado por su práctica médica. Está hablando justamente de uno de los tantos efectos que los médicos podrían usar para diagnosticar una neurosis en aquellos tiempos. Ajá. Bloqueo de escritura, nota 131, nos dice, véase carta de Freud a Wilhelm Fliess del 7 de marzo de 1896. Continuamos. Seguramente no presentó características de este síntoma mientras duró el noviazgo, pero sus separaciones no llevaban la calma a sus relaciones. Es probable que la zona de tensión más seria fuese la religión. Martha Bernays había crecido en una familia judía ortodoxa, estrictamente observante y aceptaba sus prácticas piadosas, mientras que Freud no solo era un incrédulo indiferente, sino un ateo de principios determinado a librar a su prometida de todo aquel sinsentido supersticioso. Se mostraba obstinado e imperioso en su reiterada y a menudo colérica exigencia de que abandonara todo lo que ella nunca, ni por un momento, había llegado a cuestionar hasta ese extremo. De hecho, Freud no dejó duda en Martha Bernays en cuanto a que él quería ser el jefe de la familia. En noviembre de 1883 le comentó un ensayo sobre la emancipación de las mujeres que había traducido durante su servicio militar, elogiando a John Stuart Mill por su capacidad para trascender, entre comillas, los prejuicios comunes. Pero de inmediato él mismo cayó en esos prejuicios. Nota 132 sobre la traducción de Freud de este ensayo.
Véase The Enfranchisement of Woman, perdón, publicado originalmente en Westminster Review. Fue en julio de 1852. Fue calificado de trabajo circunstancial. Oh, ¿qué pasó? No, no está avanzando aquí. Permítame un segundito. Qué raro. No puedo. ¿Qué caray? Un segundito. Ahí está. Fue calificado como un trabajo circunstancial por el propio John Stuart Mill, como lo escribió en colaboración con Harriet Taylor, que lo escribió en colaboración con Harriet Taylor, con la que se casó ese mismo año. Aceptó el juicio de Alice S. Rossi en cuanto a que el ensayo es principalmente obra de Harriet Taylor. Véase la compilación hecha por Rossi de John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill, Essays on Sexual Equality, 1970. Traducción al castellano, Ensayo sobre la igualdad sexual, eh, publicado en 1973 en Madrid, Guadarrama. Continuamos con el texto. Freud se quejó de que a Mill le faltaba, entre comillas, sensibilidad para el absurdo. Cierra comillas. El despropósito que Mill había defendido era la idea de que las mujeres pueden ganar lo mismo que los hombres. Esto, pensaba Freud, pasaba por alto realidades domésticas. Mantener un hogar en orden, cuidar y educar hijos, es una preocupación que ocupa todo el tiempo y que prácticamente excluye la posibilidad de que la mujer trabaje fuera del hogar. Lo mismo que otros burgueses convencionales de su época, Freud daba mucha importancia a las diferencias entre los sexos, lo que sigue entre comillas, lo más significativo en lo que a ellos respecta. Continúa Peter Gay. Contrariamente a lo que decía Mill, las mujeres no estaban oprimidas como si fueran esclavas blancas. Lo que sigue entre comillas parece ser una cita de Freud. Aunque no tenga derecho al voto o capacidad legal, toda muchacha a la que un hombre le besa la mano y por cuyo amor se atreve a todo, debería dejarlo todo por él. Dice Peter Gay, enviar a las mujeres a luchas por la existencia fuera del hogar era una idea, entre comillas, abortada. Palabras parece ser de Freud. Pensar en ella, Marta Bernays dice, su querida y tierna niña, como virtual competidora, le parecía a Freud una completa necedad. Estaba de acuerdo en que llegaría el día en que un sistema educativo diferente crearía nuevas relaciones entre hombres y mujeres, y que las leyes y las costumbres otorgarían a las mujeres derechos de los que entonces se veían privadas. Pero la emancipación completa significaría el fin de un ideal admirable. Después de todo, concluía, la naturaleza, entre comillas, había destinado a la mujer, entre comillas, a través de la belleza, el encanto y la dulzura, a algo distinto. Nota 130 debe ser 132. Permítame un segundo. 133. Véase la carta de Freud a Martha Bernays del 15 de noviembre de 1883. Pero miren, queridas, queridos, yo creo que aquí la palabra central es justamente competencia. Eh, y Digo, es que justo me pregunto, no solo después de leer toda la obra de Freud, sino también de el mismo papel que obtienen las seguidoras de Freud en el curso de la historia del psicoanálisis. Ahí hay algo. Déjenme ver en dónde va la. Ah, bueno, están viendo ahorita justamente las. mm, ¿Cómo se dice? Breves biografías de distintos seguidores de Sigmund Freud, pero en estas fotografías
hay una que me llama la atención de cómo están todo el conjunto del movimiento psicoanalítico constituido principalmente por hombres médicos judíos, pero también poco a poco se va viendo una presencia cada vez más fuerte de mujeres. Y a la muerte de Sigmund Freud, justamente hay dos mujeres que sobresalen antes de la llegada o aparición de Jacques Lacan en la figura o en el marco referencial psicoanalítico. Estamos hablando primero la hija de Sigmund Freud, Anna Freud, y segundo, la doctora Melanie Klein. Me parece que es doctora, pero, en fin, este, mm, ¿qué les puedo decir, queridas, queridos? Por un lado, estamos estudiando una, una biografía que sí tiene, digamos, el cuidado de detallar estas ideas, estos pensamientos, estas posturas que tenía Freud hacia la mujer en general y cómo esto, pienso yo, hasta cierto punto se va modificando de forma tal que justo me llama la atención, si Freud no estaba de acuerdo con que las mujeres trabajaran, porque es que poco a poco incluso deja trabajar a su hija dentro del mismo movimiento científico y cultural que él había creado. Pero, por supuesto, estamos ahorita hablando de un Sigmund Freud muy joven y no les puedo decir que lleno de defectos, simplemente un joven con ideas de joven. Dice el texto. A partir de ese manifiesto impecablemente conservador, nadie podría haber imaginado que Freud estaba a punto de producir las teorías más subversivas, perturbadoras y anticonvencionales acerca de la naturaleza y la conducta humanas. Estamos en la página 64. Aquí hay digamos, una separación del texto. No viene un subtítulo, simplemente como un párrafo dividido por un espacio más largo que de costumbre. Dice el texto, la correspondencia de Freud con Martha Bernays lo muestra en un papel desacostumbrado, el de amante romántico. Era afectuoso e íntimo, por momentos impulsivo, exigente, exaltado, deprimido, didáctico, chismoso, dictatorial y en unos pocos casos arrepentido. Siendo ya un corresponsal enérgico y ameno, Freud se hizo entonces prolífico en un género que nunca había practicado antes, la carta de amor. Fanfarroneaba, era desconsiderado en su franqueza, cruel con los sentimientos de la joven e incluso más con los suyos propios. Llenaba sus cartas con relatos circunstanciales de conversaciones y anécdotas sencillas de colegas y amigos, así como, en esas cartas, examinaba sus propios sentimientos. También analizaba los que le enviaba su prometida, prestando una atención a las minucias digna de un detective, puntos suspensivos, o de un psicoanalista. Por supuesto, no existía el psicoanálisis para ese momento, pero justo se estaba gestando, se estaba formando, en donde el análisis ocurre, digamos, en la posibilidad de un ser humano de amar. Ajá. Dice el texto. Algún detalle sutil, alguna omisión sospechosa, le hablaban del ataque de una enfermedad sobre el que todavía no tenía noticias, o tal vez de la inclinación de Marta por otro hombre. Pero, aunque las cartas de amor de Freud son a menudo agresivas y exentas de adulación, en ocasiones alcanzaban un lirismo conmovedor. Esas cartas, por cierto, llegan a constituir una verdadera autobiografía de Freud a principios de la década de 1880. Era muy poco lo que le ocultaba a su novia, además de registrar abiertamente sus sentimientos con respecto a su trabajo y a sus colaboradores, a menudo insatisfactorios, a menudo insatisfactorios y a sus incontroladas ambiciones, reflejaban todos los deseos que sentía por ella. Le preocupaban todos los besos que no podía darle por estar tan lejos. En una carta justificó con la ausencia de Marta su adicción a los cigarros. Palabras de Freud. Fumar es indispensable si uno no tiene nadie a quien besar. Nota 134 nos dice,
Véase la carta de Freud a Marta del 22 de enero de 1884. Con permiso de Sigmund Freud Copyrights. Regresamos al texto. En el otoño de 1885, durante su estancia en París, subió a una de las torres de Notre Dame y evocó su anhelo al narrar su ascenso a la cima. Palabras de Freud, entre comillas. Se asciende a través de 300 escalones. Está muy oscuro y solitario. En cada escalón te habría dado un beso si hubieras estado conmigo, y habrías llegado arriba sin aliento y aturdida. Nota 135. Véase carta de Freud a Marta del 5 de diciembre de 1885. Continuamos. Aquí está. Ella le respondía a su, entre comillas, querido tesoro, 136, nota, con menos locuacidad, menos imaginativamente, menos apasionadamente tal vez, pero con bastante dulzura, enviándole en respuesta saludos y besos cariñosos. Nota 137. Sobre el querido tesoro, véase un ejemplo en Martha Bernays a Sigmund Freud, víspera del Año Nuevo, del 31 de diciembre al 1 de enero de 1885-1886. Y, perdón, carta o nota 137, véase Martha Bernays a Freud, carta del 4 de junio de 1885. Sobre esta frase, permítanme. Mm, enviándole saludos y besos cariñosos. Continuamos con el texto. A veces, tratando de moldear a su antojo a Marta Bernays, Freud se convertía en pedagogo. Le dio una amable conferencia sobre la necesidad de que el médico mantuviera una distancia emocional con respecto a todos los pacientes e incluso a los amigos. Palabras de Freud. Podría imaginar muy bien lo penoso que sería para ti saber cómo me siento junto a un lecho de enfermo para observar de qué manera trato el sufrimiento humano como un objeto. Pero, niña mía, ello no puede hacerse de otro modo, y a mí debe parecerme distinto que a otros. Esto me parece importante justamente por cómo nacería el psicoanálisis en un contexto médico, pero continuamos con el texto. Pero abandonando rápidamente ese tono un tanto superior, agregaba que había un ser humano, solo uno, que en caso de enfermar haría que olvidara su objetividad. Palabras de Freud. No necesito, permítame un segundito, no necesito decirte cómo se llama, y por lo tanto quiero que esté siempre bien. Nota 138. Véase carta de Freud a Marta del 22 de enero de 1884. Después de todo, dice Peter Gay, estaba escribiendo cartas de amor. El amor subvirtió la confianza de Freud en sí mismo, es decir, lo trastornó, como acostumbra a ser el amor. Sus intermitentes ataques de celos bordeaban a veces lo patológico, por su intensidad, por su cólera completamente irracional. 40 años más tarde, Freud analizó los celos moderados como un estado afectivo, entre comillas, análogo o similar parecido al duelo, que bien podría considerarse normal, entre comillas. Su ausencia acentuada, pensaba, tiene que ser un síntoma de la depresión profunda. Nota 139. Ve así sobre los mecanismos neuróticos en la paranoia y homosexualidad. Algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad. Permítame un segundo, voy a apuntarlo porque si es un texto de 1922, debo de tenerlo ya grabado dentro de la edición de Amorortu. Celos, paranoia y homosexualidad. Dice el texto. Pero los celos de Freud iban más allá del comprensible resentimiento que un amante puede albergar con respecto a sus rivales. Martha Bernays no podía llamar de modo familiar a un primo por su nombre de pila,
sino que tenía que emplear formalmente el apellido. No debía mostrar una predilección tan visible por dos de sus admiradores, uno compositor y el otro pintor, como artistas, escribió Freud con mal humor. Disfrutaban de una ventaja injusta sobre el simple científico como él. Por encima de todo, ella debía apartarse de todo el mundo, pero entre esos intrusos se contaban la madre de Marta y su hermano Eli, el hermano de Marta, que pronto iba a casarse con la hermana del propio Freud, Ana. Marta Bernays se negó a satisfacer las celosas exigencias de que rompiera con ellos. Esto generó tensiones que costó años disipar en Freud, claro está, bueno, en la relación. Freud se observaba a sí mismo más que nunca y que tenía algún atisbo de su precario estado. Entre comillas, soy tan exclusivista con lo que amo, puntos suspensivos, le dijo a Marta 2 días después de que se comprometieran. Nota 141, dice 140 me parece. Freud a Marta del carta del 19 de junio de 1882. Carta, digo, nota 140. Dice el texto, reconoció con tristeza, entre comillas, por cierto, tengo predisposición hacia la tiranía, nota 141. Véase carta de Freud a Marta del 22 de agosto de 1883. Dice el texto, pero ese relámpago de autorreconocimiento no hizo que fuera menos tiránico. Es cierto que Marta Bernays ya había rechazado a un pretendiente y resultaba probable que tuviera otros. Sin embargo, los esfuerzos de Freud por monopolizar a la joven que amaba no dan tanto prueba de un peligro evaluado con realismo como de una autoestima fluctuante. Los irresueltos conflictos reprimidos de su infancia, en la que el amor y el odio habían estado entretejidos confusamente, volvían a él y le perseguían cuando se preguntaba si era realmente digno de su Marta. Él le decía una y otra vez que ella era su princesa, pero a menudo dudaba de ser él mismo un príncipe. A pesar de haber sido el querido Sigi de su madre, se comportaba como un amado hijo único, cuya posición se ve socavada por la llegada de un hermano. Finalmente, Freud no permitió que una cólera ingenua y unos celos amenazadores envenenaran su compromiso. No era Otelo. Permítame un segundo. Yo creo que terminamos con esta página y hasta aquí dejamos por hoy, queridas, queridos. Vamos empezando, pero la página me refiero. Eh, Nunca dudó de su elección y a menudo obtuvo de ella un placer inmaculado. La perspectiva de una vida doméstica le enardecía y alegremente dedicó tiempo a enumerar los requisitos de lo que él llamaba su esperado, entre comillas, pequeño mundo de felicidad. Iban a tener un par de habitaciones, algunas mesas, camas, espejos, sillas cómodas, alfombras, vasos y porcelanas para uso cotidiano y para las ocasiones festivas, sombreros con flores artificiales, grandes manojos de llaves y vidas llenas de significativa actividad, afable hospitalidad y mutuo amor. Entre comillas, ¿estarían nuestros corazones pendientes de esas pequeñas cosas? En la medida en que un prometedor destino no golpee a nuestra pacífica puerta, sí, y sin ninguna duda. Nota 142 dice, véase carta de Freud a Marta del 18 de agosto de 1882. Dice el texto. La imaginación de Freud solía hacer hincapié en su prometedor destino, pero podía abordar con evidente fruición fantasías que compartía con un número incalculable de burgueses de su época, ni distinguidos ni memorables. Para realizar esas fantasías, Freud debía conseguir el consejo de Bruck, Ernst Bruck, y 6 semanas después de haberse comprometido con Martha Bernays, ingresó en el Hospital General de Viena. Permaneció como practicante, ¿vale?
Permaneció en él durante 3 años, mientras experimentaba con una variedad de especialidades médicas al ir pasando de un departamento a otro: cirugía, medicina interna, psiquiatría, dermatología, enfermedades nerviosas y oftalmología. Justo enfermedades nerviosas era la neurosis, que en esos tiempos Freud no funda la neurosis, sino que cuando él llega a estudiar medicina ya forma parte, digamos, del cuerpo teórico médico. Ajá, continúa el texto. Freud trabajó con resolución y los ojos puestos en la meta final, el matrimonio, pero debía ser realista, por lo menos un poco. La escala de las promociones en la profesión médica austriaca era escarpada y tenía muchos peldaños. Freud empezó en la más baja de las posiciones posibles en el Hospital General como aspirant, una especie de asistente médico. Nota 143, pero continuamos. Y ascendió a secundarant en mayo de 1883, cuando se unió a la clínica psiquiatra de Theodor Maynard. Nota 143. Véase Ernest Jones, volumen 1, página 63, Vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. Continúa el texto. Aquí está. Habría de dar otros pasos. En julio de 1884 se convirtió en secundarasi senior y más de un año después, a continuación de algunas contrariedades, logró el codiciado rango de Private Docent. Nota 19 en esta página. El referent, entre comillas, referent, que recomendaba la promoción de Freud a Private Docent con la mayor energía posible, fue sometido a consideración del claustro de profesores el 28 de febrero de 1885. Lo firmaban Ernest Bruck, Meinert, Nothnagel. Pero la designación no se vio confirmada por el ministerio hasta septiembre. Véase fotocopia del referent, manuscrito de 4 páginas, Freud Museum de Londres. Museum. Pero, queridas, queridos, me parece que este referent estaba firmado por el mismo emperador como acostumbraban en aquellos tiempos. Federico, si mal no recuerdo, del Imperio Austrohúngaro. Ajá. Austria. Pero, continúa el texto. Esa posición, la de Private Docent, esa posición otorgaba prestigio, pero no le correspondía ningún salario adicional. Imagínense eso. Resultaba deseable principalmente porque permitía un primer paso hacia la cátedra en un futuro lejano. No proporcionaba ninguna base para el matrimonio. No sorprende que Freud imaginara fantasías hostiles que no excluían el deseo de muerte, dirigidos contra colegas que obstaculizaban su avance. Lo que sigue entre comillas. Siempre que en el mundo hay orden jerárquico y promoción, reflexionó más tarde acerca de esos días, está abierto el camino para los deseos que exigen la supresión. Nota 144. ¿Y qué creen? Ahí termina la página que había dicho. Y esta nota 144 nos remite a la interpretación de los sueños. Véase Standard Edition, volumen 5, página 484. Déjenme ver, queridas, queridos. Estamos, miren, en la siguiente página hay otra separación de igual manera por un espacio un poco mayor. Yo creo que avanzamos hasta ahí y dejamos por el día de hoy. Un segundito. Son solo dos párrafos. Yo creo que unos 10 minutos más. Dice el texto. Freud no se contentó con desear. En octubre de 1882 le solicitó con éxito a Hartmut Nothnagel, quien recientemente se había hecho cargo de la prestigiosa cátedra de medicina interna, un lugar en su departamento. Junto con Ernst Bruck, Nothnagel se convirtió en uno de sus más firmes apoyos, mientras Freud avanzaba con lentitud hacia el reconocimiento público y un modesto nivel de solvencia. Después del primer encuentro, Freud describió al hombre como completamente ajeno a él. Entre comillas, es siniestro ver a un hombre que tiene tanto poder sobre nosotros y sobre el que nosotros no tenemos ningún poder. No, ese hombre no es de nuestra raza. Un leñador germánico, pelo, cabeza, mejillas, cuello totalmente rubios.
Nota 145. Véase Carta de Freud a Marta del 5 de octubre de 1882. Continuamos. Sin embargo, halló a Nothnagel benévola y complacientemente dispuesto a ayudarlo a avanzar en su carrera. Con el tiempo, el famoso profesor aguijoneó la ambición de Freud y le proporcionó una norma para comparaciones envidiosas. Entre comillas, palabras de Freud. En circunstancias favorables, se jactó Freud con su prometida en febrero de 1886, yo podría lograr más que Nothnagel. Respecto a quien me siento muy superior, véase nota 146, carta de Freud a Marta del 2 de febrero de 1886. Dice el texto, esta era una confrontación estrictamente privada. Como el anatomista cerebral y psiquiatra Theodor Maynard, no menos distinguido que Nothnagel, Freud habría de enfrentarse finalmente en público. Fue trasladado al departamento de Maynard después de estar medio año con Nothnagel y en el gran Maynard, entre comillas, encontró tanto un rival como un protector. Nota 147. Véase La interpretación de los sueños, volumen 5, Standard Edition, página 437. Debo señalarles, queridas, queridos, esto de estas citas a la interpretación de los sueños es la interpretación del sueño porque, digamos, Freud se pone a sí mismo como ejemplo de cómo se conforman los sueños y cómo podemos todos interpretar los sueños. La interpretación de los sueños en psicoanálisis no es, digamos, un manual para llevar a cabo punto por punto, sino que nos voltea a ver a nosotros como sujetos humanos como ese manual que va a darle significado al sueño. Pero, dicho esto, continuamos y ahora sí para finalizar es el último párrafo y vamos un poquito menos de la mitad. Las cosas habían sido distintas en otro momento. El trabajo y la personalidad de Maynard impresionaron a Freud cuando éste todavía era estudiante de medicina. Nota 148 nos dice, véase la interpretación de los sueños y presentación autobiográfica. Les dejo los dos textos en la descripción. Dice el texto. Sin duda, la postura filosófica de Maynard representaba para él una confirmación y un estímulo. De mentalidad polemista, es decir, le gustaba la polémica, digamos, la discusión, Maynard aspiraba a una psicología científica y era un determinista estricto que descartaba el libre albedrío como algo ilusorio. A su juicio, la mente obedecía a un orden fundamental oculto que guardaba al analista sensible y profundo que habría de descubrirlo. Sin embargo, casi desde el principio de su asociación, Freud se quejó que era difícil trabajar con Maynard, entre comillas, lleno de excentricidades y quimeras. Nota 149. Véase la carta de Freud a Marta del 29 de agosto de 1883. Continuamos. Otra referencia a Maynard. No quiere ni escucharlo ni entenderlo a uno. Nota 150. Véase carta de Freud a Marta del 12 de mayo de 1885. Al parecer una idea constante y sí una molestia que tenía Freud por Maynard, por su trato. Última parte del párrafo. En la década de 1890, los dos hombres se enfrentaron con relación a problemas muy reales. El hipnotismo y la histeria. 1890, todo esto fue antes entonces de Charcot. Y qué emoción, queridas, queridos. Dejamos hasta aquí, estamos en la página 53 del archivo, pero es en, digamos, el orden de impresión es la página 67. Ajá. Leímos poco, pero está bien. Dice, entonces, no, perdón, dejamos hasta aquí. Vamos a comenzar a partir de esta promoción que tiene Freud dentro de la carrera médica con la intención de casarse lo más pronto posible. Pero, queridas, queridos, nos vemos el próximo lunes, no, domingo de Leviatán.
Lunes de Luis López Ballesteros. Vamos a empezar con un nuevo título, todavía pre-psicoanalítico, pero esta lectura comparativa entre la traducción por Luis López Ballesteros y la Standard Edition, ¿vale? Cuídense. Bye.